como es Manuel Molina. Temas medulares, importantes, el avance del puente de Lodana, qué está pasando, una respuesta a una entrevista que mantuvimos que también era propicio que él la dé, así que bienvenido, muchísimas gracias. Hay muchas cosas que informar, el gobierno nacional está trabajando arduamente en nuestra provincia y usted es uno de los voceros importantes para dar detalles de este tema. Bienvenido. Buen día, Tanya. Un saludo a todos los radiovidentes de Radiovisión. Un gusto estar aquí nuevamente en representación del gobierno del presidente Daniel Noboa. Muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Iniciando por algo importante, medular, algo que yo di mucha batalla, como dicen Nachit, que fue el puente de Lodana. ¿Cuál es el avance de este puente? ¿Cómo se está desarrollando? Pues, en primer lugar, quiero invitar a todos los que grabaron videos en la época de campaña, que decían que el puente no está avanzando. Ya no se los ha visto, lamentablemente. Entonces, ya las vigas longitudinales ya se colocaron, 6 vigas. El avance es más del 20%. Esperamos culminar en unos 2-3 meses el primer puente y empezar con la demolición del segundo puente, que fue construido en el año 2011-2012 y que lamentablemente no cumplió con los requerimientos técnicos necesarios, empezando por el gálibo, la distancia entre el nivel de máxima crecida del río y el nivel inferior de la viga longitudinal. Porque si el puente hubiera estado bien construido, no lo fuéramos a demoler, el puente actual. Es decir, de que no se va a demoler esa área, sí. Eso Sí, una vez que se culmina la construcción del primer puente, ya empieza la demolición del segundo, porque en ningún momento se puede cortar el tránsito de la vía, siempre tiene que estar habilitado. Más aún porque es sí, la conexión hacia 3 cantones y también hacia la provincia del Guaya por esa vía. Tenemos imágenes, el día de ayer estuvieron en el lugar del trabajo dando a conocer cómo van avanzando y se puede, incluso hay una toma aérea donde se visualiza la construcción como tal y el avance que ha tenido. Esto es importante resaltarlo porque quizás las personas cuando pasan solo tienen una perspectiva visual, pero ahí podemos observar de las vigas que usted mencionaba. Técnicamente, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? A ver, esas imágenes son de antes de ayer. El día de ayer ya se colocaron las 6 vigas. Las vigas longitudinales van por encima del estribo y por encima del estribo y de las vigas va la losa. Entonces, este es un componente de la superestructura del puente. Son vigas de hormigón pretensado, tipo California. Tienen una gran resistencia a la compresión. Asimismo, el acero de estas vigas, denominado torones, también tiene una gran resistencia a la tracción. Entonces, aparte de eso, se colocó se hincaron pilotes, es decir, se utilizó cimentación profunda, ya considerando los eventos extremos y considerando la alta sismicidad que existe en la costa del Ecuador. Es decir, que en este primer puente se están ubicando vigas que conformarían la superestructura. En total, ¿cuántas vigas son? Son 6. Ahí en ese momento se estaban colocando 2, ahí cerca estaba la otra. El día de ayer ya se culminó la colocación. Ahí, como se puede observar, también está el otro puente. Ahí se ocasionaba un represamiento de palizada debido a que se obstaculizaba en el centro del río por la presencia de esa pila. Entonces, usted lo decía, se ve la diferencia de longitud, de altura, la que tenía un puente con respecto al que se está construyendo ahora. ¿Cuánto de diferencia más o menos? O sea, considerando el nivel de la vía, más de 1 metro. Sin embargo, ya considerando el nivel de la vía que va a estar encima del puente, la rasante, más de 2 metros por lo menos. Ahí también se observa el estado actual del puente que fue construido en el 2011-2012. Claro, ya los pilotes casi se ve bastante deteriorado. Sí, así es. Lo que va a permitir justamente lo que decía de liberar también esa zona para que el agua fluya con total normalidad. Exacto, no va a haber ya ningún obstáculo, no va a haber ninguna pila ni nada que obstaculice el cauce del río. Además va a haber una ampliación de la sección hidráulica del río y aparte de eso una protección con piedra escollera, más o menos 150 metros no lineales. Al hablar de un tema hidráulico, ¿a qué se refieren? El río, la sección hidráulica del río, es decir, se va a desasolvar un poco y se va a colocar piedra escollera para mitigar un poco las inundaciones que ocurren en este sector, que en parte también se debían al obstáculo que se observa ahí sobre el río Lodana, debido a la presencia de la pila que está en el río. ¿Se tiene previsto plazos, por ejemplo, en el que ya esté el primer puente terminado para proceder al otro y un plazo final para la construcción total? A ver, esperamos más o menos en el mes de diciembre ya tener listos los 2 puentes, pero el trabajo no culmina ahí, porque también incluyen los accesos
accesos al puente, más o menos 1 kilómetro, 700 metros hacia Santana y unos 300 metros hacia Puerto Viejo. Ahora, ingeniero, al hablar de este puente, pero este no es la única obra que se está trabajando y bueno, usted inició de una manera muy frontal. Las personas que cuestionaban, criticaban esta obra, que sigan haciéndolo y ahora con el otro enfoque, un enfoque positivo. ¿Para qué fecha aproximadamente tendríamos ya, podemos decir, la construcción total de este Esperemos que en puente? diciembre, sin embargo hay que considerar la etapa invernal. Esperemos que eso no retrase un poco los trabajos, porque al inicio, en el mes de marzo, sí retrasó un poco el fuerte invierno. Había que estar quitando palizada constantemente. Y ahora, es importante también hablar del otro puente, el Colón Quimís. ¿Cómo avanzan las obras ahí? A ver, el puente de Quimís colapsó el 14 de octubre del 2021. Lamentablemente era un puente que tenía más de 30, 40 años. Entonces actualmente ya está casi lista la variante. Esperamos el día sábado, si es que hay abastecimiento del riego de liga, del asfalto, pues imprimar en la variante y de esa manera cerrar el tránsito y empezar el desmontaje de los puentes Bailey la próxima semana. En parte el desabastecimiento de asfalto también ha mitigado un poco, pero eso no implica que no avancen los trabajos. Se ha estado avanzando en el prebarrenado de los pilotes, en la ampliación de la sección del canal natural, porque en este año sí hubo una crecida considerable después de varios años ahí en Quimís. Ingeniero, lo que conlleva la limpieza también de lo que va al caudal del río se va a realizar una vez terminada la obra. Así es, no solamente la limpieza, sino también incluye protección con piedra escollera y se va a ampliar la sección hidráulica, se va a hacer más grande el cauce del río. Claro, porque la cimentación ahí es muy angosta, ¿no? De lo que nosotros podemos apreciar y hemos viajado nosotros también allá. Entonces me imagino que los detalles que se están realizando por parte del gobierno quedará la afluente del río que se llevara, ¿no? En cuestión de lluvias, sea mejor el caudal. Así es, justamente ya se están considerando los eventos extremos como las precipitaciones máximas. Entonces ahí se va a proteger con piedra escollera. En Quimís son 2 puentes asimismo, 1.7 kilómetros de vía, pero acá son 2 puentes de 30 metros de longitud, en Loana son de 35 metros de longitud. Entonces por lo menos si son de 30, es aproximadamente 30 metros el ancho del cauce del río. Ahora, antes tocaba los dos temas, Lodana y Quimís, porque son obras que se quedaron pendientes y que están retomando como parte de un compromiso de este gobierno. Pero ¿cómo avanza este montaje? O sea, de manera técnica, ¿qué le podemos explicar a la ciudadanía para hablar cuáles han sido los principales retos al montar estas vigas? Muchas personas, y ahí me traslado porque visito mucho esta zona, decimos, no vemos gente trabajando ahí, no vemos personal ahí. 30 obreros, 50 obreros. Exacto, entonces esa percepción de la falta de obreros en el sitio genera también cuestionamientos de si se está trabajando o si se está dando un avance. Entonces es propicio aprovechar su presencia para que usted nos explique cuáles serían estos retos logísticos y cómo se está trabajando. A ver, es importante mencionar que para cada actividad constructiva se requieren ciertas personas. Qué sé yo, para la cimentación no requiero 100 obreros. Solo lo justo para construir la cimentación, 5 personas, 10 personas, porque si no estaría subutilizando el personal. Entonces, esa percepción sí es coherente. Sin embargo, hay que evidenciar el avance de obras tanto físico como en las planillas. Entonces, sí estamos bien con los avances, incluso para las vigas longitudinales se utiliza una grúa, esto maximiza el rendimiento y al final solo se requiere equipo topográfico y las personas que coloquen las vigas en su sitio conforme está en los planos. Entonces, en ese sentido, no es que no se necesite personal, sí se necesita, pero para todas las actividades no es que se requiere que todo el personal esté al mismo tiempo, porque como le digo, si no se... Es un proceso, ingeniero. Sí, si no se estaría subutilizando. Sin embargo, todo avanza conforme al cronograma. Es importante mencionar que una vez que se inician los trabajos siempre se reprograma el cronograma a la fecha que se inicie. Y si ocurre alguna particularidad, por ejemplo en la etapa invernal, hay que reprogramar de nuevo. Entonces todo esto se ha cumplido. El puente Quimís empezó después del puente Loana, eso también es importante recalcar. Puente Quimís, al final la ventaja es que acá podemos cerrar el tránsito y todos los vehículos pasan por la variante. Puente Loana no podemos hacer eso. Entonces en el puente Quimís probablemente en alguna etapa el rendimiento sea mucho mayor y logre superar al avance del puente Loana.
Justamente usted mencionaba ese tema importante. Cuando ya se empiecen a retirar los puentes provisionales, sí, se habilitará la zona que estaba... la variante. Sí, esa variante se la mejoró. Ok, se la mejoró con asfalto y todo, porque antes porque al final... Se va a retirar. Exacto, va a ser temporal, entonces no es conveniente invertir en asfalto, en algo que al final sí se va a retirar, porque ya no va a quedar ninguna variante. Es decir, para contrarrestar esa información o esa percepción de que no estén trabajando, hay que entender de que se está trabajando con responsabilidad y utilizando los recursos de manera eficiente. Pero dígalo, ingeniero, dígamelo por favor. Así es, justamente considerando ya la metodología constructiva y ya hablando más que como subsecretario, sino más bien como técnico, todos los trabajos implican un personal, como menciono, no se necesitan 30 personas para hacer una sola actividad, porque si no estaría subutilizando. Por ejemplo, si alguien está en la fundición de la cimentación, entonces a otra persona las tengo armando el acero de los estribos, a otra persona las tengo controlando las volquetas y así. Tienen que redistribuirse en distintas actividades. Ya. Ingeniero, para ir cerrando los temas, ya hablamos de Lodana, el avance de obras, combatir esa desinformación, invitarles a que así, de la misma manera en que lo hicieron al inicio, lo hagan ahora para que se evidencie el avance de la obra. Pero al hablar de del puente de Colón-Quimís, también es importante el cuestionamiento que hace la ciudadanía. Uno de ellos, nosotros aquí en Radiovisión mantuvimos un diálogo con el ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Francisco Bravo, que en la parte final de la entrevista dijo algo que generó y despertó interés, y por eso de manera técnica queremos escuchar ese extracto para que usted pueda responder y ser muy responsables en este tipo de cosas. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo el señor Bravo, que él había hablado con ingenieros, que él había hablado con personas técnicas y que con $18,000 se podía subsanar las fallas que están en esta vía. Entonces, escuchemos. Sí, yo creo que aquí tiene que accionar la señora gobernadora de la provincia, ella como representante del Ejecutivo, y sentarnos en una mesa, tanto al señor ministro Luques como al señor Miguel Ángel Dueñas, y decirle, a ver, ¿de dónde salieron estos recursos? ¿Por qué se contrataron? ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley no es causa de excusa alguna. Yo no puedo decir que no conocía la ley, por eso yo voy a utilizar los recursos que eran para las víctimas. No. Yo creo que el presidente Daniel Noboa tiene que reivindicarse con Manaví. Cada día nos señalan de que, ¿por qué Manaví es correísta y por qué? Porque hay que hacer cosas diferentes. Hay que hacer diferente de lo que hicieron los otros. Entonces yo creo que están a tiempo, tienen que reflexionar en cuanto a esto, porque si queremos cambios, son cambios para bien, no para mal. Muchísimas gracias, doctor. Realmente esta conversación no maquilla la realidad, no busca quedar bien con nadie, deja claro algo que sigue latente en nuestra provincia, y es que Manaví está herida, la herida sigue abierta, y detrás de cada condena sin una reparación integral esconden muchísimas cosas. Entonces, la pregunta siempre, esta entrevista, muchísimas gracias por estos diálogos, vamos a seguir tocando, aunque incomode. Tania, sí, si me permite, en la parte final. Fue a Guayaquil por una entrevista, y realmente que el tramo de Montecristi hacia la cadena es una cosa de miedo. De miedo, los huecos, Manaví prácticamente está quedando incomunicada tanto por tierra como por aire. Hay problemas en la pista del aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Vimos allí que una aerolínea públicamente ha dicho que no va a arriesgar sus naves, primero por los problemas de la pista y segundo por los pájaros que vuelan sobre la pista, porque ya sabemos que construyeron una obra pesquera cerca del aeropuerto, y hoy prácticamente Manaví está con problemas en la vialidad tanto por el lado norte como por el lado sur. Y me decía un experto en ingeniería civil, me decía, estos huecos desde Montecristi hasta la cadena se los puede parchar con 100 metros cúbicos de asfalto. Y le digo, ¿y el costo? $18,000. ¿Cómo es posible que el señor Roberto Luques, a través de su secretario, el señor Molina, no sean capaces de tapar estos huecos? $18,000, $20,000 es lo que cuesta tapar esos huecos. Eso cuesta una vida. Yo le pregunto al señor Roberto Luques.
Escuchamos justamente esa parte medular, ingeniero, y es propicio responder. Él decía que con $18,000 se puede solucionar los huecos que están en esta vía, la vía que corresponde a la cadena. O sea, yo considero que es importante ser responsable y por lo menos conocer un poco de lo que se habla. El año pasado logramos recuperar un proceso de mezcla asfáltica de más de $200,000. Eso nos sirvió para colocar unos 400 metros cúbicos más o menos de mezcla. 400 metros cúbicos, casi a $100 el metro cúbico, son $40,000. Entonces, eso se colocó en el tramo de la curva, la curva de la muerte, se colocó en ciertos tramos de los vergeles, ahí se evidencia que se bacheó. Y $18,000 apenas alcanzan para, ¿cuánto? 180 metros cúbicos. Entonces, yo creo que en ese sentido sí hay que ser responsable y más que todo conocer un poco cuál es la metodología constructiva. Y aparte de eso también escuché de referente al puente Loana, puente Quimis, que no tuvieron fallas con el terremoto. Primero hay que regirse a la documentación, no hay que hablar sin antes conocer cuáles son los antecedentes. En el puente Loana y el puente Quimis se realizó la contratación de una consultoría de actualización de los estudios en el año 2018. Entonces, entre los antecedentes se menciona que debido a los sismos, debido a todos los problemas que habían ocurrido, era importante considerar la normativa vigente y actualizar unos estudios que eran antiguos. Entonces, ahí mencionan el terremoto, las fallas con el terremoto. Es un caso totalmente distinto del puente sobre el río Jama, que ahorita está en el caso de reconstrucción, y que la consultoría del año 2012 decía que el puente sobre el río Jama se lo hizo porque el ancho del puente no cumplía con los requisitos mínimos del puente Bailey. Y a pesar de aquello, de que la consultoría decía que no tenía nada que ver por el terremoto, sí la contrataron con recursos del terremoto. Esa es una gran diferencia, por eso le digo, lo importante es conocer. Y adicionalmente, también se habló de los pilotes que chocan con las vigas longitudinales. Eso es físicamente imposible, los pilotes están enterrados, vigas longitudinales arriba nunca van a chocar, imposible. Y por otra parte, los apoyos elastoméricos o placas de neopreno, en realidad se llaman apoyos elastoméricos, hay distintos tipos. Esto no hace que vibre el puente, no se forma ningún meñisco ni nada. Esto lo que hace es transmitir las cargas de las vigas longitudinales mediante los apoyos hacia los estribos. También admiten ciertas deformaciones debido a temperatura, deformaciones longitudinales para que logren desplazarse un poco las vigas longitudinales debido a las cargas de las mismas. Pero es físicamente imposible, por eso yo creo que es importante conocer, regirse a documentación y no politizar estos temas que son muy importantes para la provincia de Manabí. El puente Loana fue una promesa de campaña del presidente Daniel Noboa cuando estuvo en Loana, si no me equivoco fue el 28 de agosto del 2023. Y él prometió que se iba a construir el puente y lo está cumpliendo con la provincia de Manabí. Manabí no está olvidada, tal como mencionan ciertas personas que en este momento intentan hacer politiquería. En la vía Montecristi de la Cadena el año pasado bachamos ciertos tramos, reconocemos que hay otros tramos que faltan por bachar, pero la etapa invernal sí nos afectó considerablemente. Incluso en la misma vía hemos solucionado de 5 socavones que aparecieron recientemente en la etapa invernal, hemos solucionado 3. Aparte de eso, se está planificando en la Secretaría de Inversiones Públicas y Privadas la concesión de la vía Montecristi de la Cadena, Manta Quevedo y Bahía Pernales Cojimíes. Esperamos que de 1 año a 2 años ya tengamos concesionadas Montecristi de la Cadena y Manta Quevedo, pero siempre de manera planificada. O sea, como ingeniero civil lo digo, hay que conocer antes de hablar ciertos temas. Si yo desconozco, yo no puedo dar declaraciones referente a comportamiento de puentes, referente a proyectos de reconstrucción, donde evidentemente existe bastante desconocimiento de cómo iniciaron los proyectos. O sea, yo no estaba en el 2018, el gobierno actual no estaba en el 2018, y eso se menciona en la consultoría de aquel entonces. Aparte de eso, $18,000, vuelvo a reiterar, es imposible solucionar los baches de la Montecristi de la Cadena con $18,000. Nosotros ya hicimos la solicitud de recursos, aproximadamente $500,000, para un servicio de bacheo, Montecristi de la Cadena, Charapoto de Bahía y Santana Poza Honda. Entonces, hay que conocer y luego emitir comentarios al respecto, porque si no, eso lo que crea es, en el momento actual que vivimos, que no se requiere discrepancia, sino más bien unión, crea malos comentarios y división. Entonces, evidentemente, por parte del señor no existe conocimiento en lo absoluto de lo que está hablando. O sea, los pilotes nunca se van a chocar con las vigas, las funciones de los apoyos elastoméricos son otras, por lo menos leer un libro de ingeniería civil con los conocimientos mínimos de estática.
Ingeniero, ya. Y ahora, usted menciona ahorita en esta respuesta algo que sí me genera mucho interés. ¿Qué pasa con las vías que tienen presencias de socavones? Por ejemplo, Santa Ana, Olmedo, por el tema invernal... Prefectura. Prefectura. Santa Ana, Olmedo, Colima es prefectura. Santa Ana, Poza Honda. El Tamarindo ya está solucionado, un socavón que se produjo ahí. Verdún, kilómetro 186, kilómetro 5. El Verdún, la Chipornia, Los Pozos. Justamente esta semana estuvieron unos ingenieros haciendo una inspección técnica para planificar la intervención con maquinaria a más tardar la próxima semana. Porque todos los días existe un reporte de vías que tienen afectaciones por socavón. Esas vías entiendo que es un trabajo colaborativo en conjunto, tanto como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como el tema de la prefectura, porque hay vías que son locales y otras que son gubernamentales. En el caso de la Rocafuerte Tosagua... ese es un contrato que estamos terminando unilateralmente. Nosotros, referente a esa vía, en ningún momento hemos dicho que es la mejor vía de Manabí. Reconocemos los problemas que hay y imagine cómo era que se llevaba a cabo este tema, que en los gobiernos anteriores ni siquiera habían multado al contratista. Ni siquiera, ni Lenín ni Lazo. Entonces nosotros sí lo hemos hecho, hemos multado, por eso es que se ha optado también por terminar unilateralmente dicho contrato, porque aquí no se va a solapar a nadie. ¿Y qué pasa con esta terminación? Entonces, estamos en los trámites, sino que al ser un proyecto de la CAF internacional no es que es tan fácil como los proyectos con recursos fiscales. Sin embargo, también estamos ya analizando y ver la hoja de ruta referente a los estudios de las obras extraordinarias que presentó el contratista, pero que nosotros lo vamos a terminar. Un ejemplo clarísimo, el Puente Pavón. Esa es una de las prioridades una vez que ya culmine el contrato. Nosotros ver cómo lo intervenimos, porque ahí ya se requiere reconstruir la losa por completo. Ese puente fue construido en el año 2011-2012 y en cuestión de 1 año, 2 años empezó a fallar. Entonces, ahí lamentablemente queda evidencia de cómo era que se construían las obras en la época del correísmo. ¿Tosagua Bahía? ¿Cuál, la de Casical o la de Chone Tosagua Bahía? Verdún, kilómetro 5. A ver, la Chone Tosagua Bahía, esa sí es competencia del METOP. Y la Tosagua Bahía, la de Casical, que está entre la Chone Tosagua Bahía y la E38, la Rocafuerte de Tosagua, esa es competencia de la prefectura. Ahora, como mencionaba, referente a la Chone Tosagua Bahía, hay que considerar esta vía y también San Antonio. En San Antonio estamos ya casi listos con la reconformación, se mejoraron bastante los dos accesos, y en la Chone Tosagua Bahía esperamos mandar maquinaria la próxima semana para intervenir. Esto es un contrato de alquiler de maquinaria, el tercero en Manabí, de las pocas provincias con 3 contratos, casi $1 millón entre los 3 contratos de alquiler, además otro de materiales petros, casi 1.2 millones, porque Manabí es una provincia prioritaria para el gobierno. Se han reactivado los proyectos de reconstrucción, las concesiones mediano a largo plazo. Entonces hay bastante que se ha hecho y falta mucho por hacer, pero sí se está haciendo y sí se va a cumplir en este gobierno del presidente Daniel Noboa. La vía que conecta a Puerto Viejo, lo que es Pichincha. San Blasio Pichincha. Que es un tramo. Yo viajé la semana anterior para Quevedo. Y delicado. Sí, mire, la San Blasio Pichincha, una de las particularidades es que dicha vía tuvo una intervención en el 2012, casi $100 millones. Tuvo una intervención en el 2016 y 2017 con recursos del terremoto, casi unos $30 millones. Y esta vía se dañó en cuestión de 1 año. El tramo es de Los Colorados hasta el kilómetro 90. Y muchos tramos de curva, mi querido ingeniero. Entonces, más que criticar, es importante recalcar los antecedentes, pero qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer. Ahorita estamos reconformando los tramos más críticos. Es lo único que se puede hacer desde el punto de vista técnico, porque si yo coloco mezcla asfáltica, voy a cometer el mismo error que se ha cometido durante años. O sea, yo sé que hay gente que dice que no, que para qué hacen eso. Es que desde el punto de vista técnico es lo más conveniente en este momento, pero no significa que no se vaya a hacer más. En esta zona faltan cunetas y alcantarillas que ya no sirven. Entonces todo eso amerita un estudio y una intervención integral. La intervención integral y solución definitiva se va a dar en la concesión, en la Manta Quevedo. Manta Quevedo es Puerto de Manta, Avenida de la Cultura, Manta Coliza, Manta Rocafuerte, Rocafuerte del Rodeo, Calderón, San Blasio, Pichincha, Quevedo. Que se aprobó en el estudio de prefactibilidad, rehabilitación integral de toda la vía y ampliación a 4 carriles del tramo de la Manta Rocafuerte y del Empalme Quevedo.
Entonces, considerando estas premisas, si ya está el estudio de prefactibilidad aprobado, el segundo paso es el estudio de factibilidad, que esperamos que se contrate este año, durará un par de meses, y el tercer paso ya es la concesión o concurso público. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para la Manta Quevedo? Manta Rocafuerte rehabilitada. 3 puentes de la vía Manta Coliza terminados. 4º puente Manta, intersección de la Avenida de la Cultura con la vía Manta Coliza, ya casi finalizado. Falta el componente hidráulico nomás, porque es importante el tema de drenaje. San Blasio Pichincha en este momento de reconformación, sin embargo también hemos intervenido ciertos socavones, nos faltan otros por intervenir. Entonces sí existe una planificación. Me olvidaba, el puente de Velázquez Ibarra, a pesar de que la rehabilitación de dicho puente, límite entre Guayas y Manaví, no inició con nosotros lo culminamos. Entonces sí se han hecho gestiones importantes y esperamos que mientras avance la concesión, continuar interviniendo donde se amerite. Lo que conlleva Quevedo Calceta, ingeniero. ¿Cuál? El desvío Quiroga Calceta. Esa vía no es competencia de nosotros, es competencia de la prefectura. La José Chamanga Pedernales. Ya, Pedernales Chamanga, sí. A ver, lo que estamos haciendo actualmente, que no hay que dejar de lado también las intervenciones en la carpeta asfáltica de las vías, es evaluando el estado de los puentes. Lamentablemente nunca se había evaluado desde el punto de vista técnico como tal el estado de los puentes. Entonces en la Pedernales Chamanga hay puentes que sí ameritan intervención emergente. Estamos ya recopilando los datos, tenemos un poco más de 126 puentes aquí en Manaví. El año pasado intervenimos 3, hace años que no se lo hacía, 2 puentes en Junín y un puente en la vía Montecristi de la Cadena, el puente de la América, una inversión más o menos de $150,000 en este gobierno. Entonces, Pedernales Chamanga también estamos planificando las intervenciones, porque esa planificación implica que en un año no se va a resolver todo, hay que priorizar siempre lo más urgente y de esa manera se va saliendo de los problemas técnicos referentes a las vías de aquí de Manaví. Ahora, ingeniero, saliéndonos de las vías, hay un tema importante, medular para nosotros aquí en Manta. Aeropuerto. Se dio a conocer, aparte del aeropuerto, los estudios para la terminación del 4º puente en la vía Circunvalación. Sí, a ver, ahí existen los estudios del año 2012, que al final se aprobaron en el 2014. Dichos estudios implicaban también la construcción de un paso deprimido, o sea, que pasaba por debajo, entre la intersección de San Juan y la vía Circunvalación, la Manta Coliza. Pero debido a los niveles freáticos y otros problemas técnicos más, en la obra se descartó la construcción de dicho puente. Entonces, si nosotros nos guiamos con los estudios del 2014 y construimos tal como está en los estudios del 2014, no va a ser técnicamente viable. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues hacer topografía, se hicieron ciertos análisis al relleno que está ahí, se hicieron tomas con dron, o sea, se han hecho gestiones importantes, porque la importancia de este proyecto amerita que no podemos hacer cualquier cosa. Entonces, ahí, por ejemplo, se requiere una solución vial entre la intersección de San Juan con la vía Circunvalación, porque al final, si el puente, si esa es la salida del 4º puente, la intersección de San Juan, chocan. Exacto. Entonces, ¿qué implica eso? Que o se está evaluando o cerrar con muros jersey, o un parterre, o colocar un semáforo. Entonces, ya estamos analizando cuál es la alternativa más adecuada. En el acceso del puente, ahí en esa parte donde se ve, por ejemplo, la metodología constructiva implica que se debe reutilizar la pila que está ahí, y en ciertos tramos lamentablemente se han robado el acero. Entonces, como se han robado el acero, hay que considerar la solución técnica más adecuada, que implica un encamisado. El encamisado debe ir con anclajes en la zapata, y se hace la nueva cimentación. Aparte de eso, el otro gran rediseño que hicimos ahí es que el último tramo lo cambiamos a vigas metálicas, eran vigas de hormigón preforzado. El cambio de rigidez en este tipo de puentes no es tan adecuado porque afecta el comportamiento estructural, y especialmente en esta zona, donde yo revisé los estudios de suelos y hay suelos licuables que con un sismo se comportan como gelatina y pierden la resistencia. Aparte de eso, también en materia orgánica turba. Entonces, con todas estas particularidades, lo mejor era irse por el lado más conservador. ¿Qué pasaría si tengo un sismo? ¿Qué pasaría si se asienta? Entonces, en el tramo del puente pequeño y el puente curvo, por ejemplo, se cambiaron de muro de tierra armada, se cambió un muro de tierra armada a pilotes, tal como está en los otros tramos. Ahí también se requiere un desasolve
en el río Manta, eso también se está considerando, es decir, va a ser una intervención integral. Yo diría que ahorita en el mes de julio tendríamos casi listos los diseños ya para solicitar los recursos, y esta obra que es muy importante para Manta, Manabí, y se enlaza con la Manta Quevedo. Sobre todo porque una parte del diseño también vemos que en esta zona, en la entrada, como usted lo decía, fue prácticamente tierra que se compactó ahí, no es que había una montaña ya hecha y de ahí se hicieron los pilotes, sino que es una estructura que se empezó de cero, el tema de la tierra. Así es, y además considerando la importancia de esta obra y todos los problemas que ha tenido la Manta Coliza, esto no lo vamos a ejecutar por recursos de reconstrucción, porque no amerita incluir esto en reconstrucción. Esto deberá ser con recursos fiscales o algún multilateral. Aparte de eso, el tramo que usted menciona es donde se encuentra la turba, y por eso es que se hizo un rediseño. ¿Por qué necesita la aprobación de la Contraloría? No, a ver... Los estudios y los a estudios. Ver, según las normas de control interno, un estudio tiene vigencia de 5 años. Pasados los 5 años, ya no hay responsabilidad para el consultor quien hizo los estudios. Entonces, si son estudios aprobados en el 2014 y estamos en 2025, han pasado 11 años. Eso implica que lo que amerita es hacer una actualización de los estudios con nuevas firmas de responsabilidad, que en este caso de la Subsecretaría Zonal 4, nosotros tenemos los insumos, y con eso ya se puede ejecutar sin ningún problema el proyecto. Entonces, no podemos ejecutar proyectos con estudios desactualizados, con firmas de responsabilidad de hace más de 5 años. Eso no es técnicamente conveniente. ¿Y el financiamiento de este puente? Pueden ser o recursos fiscales o algún multilateral. O sea, ahorita estamos enfocados al 100% en culminar los estudios, pero lo otro ya estamos evaluando líneas de crédito. Tema de los terrenos expropiados. Sí, ya no hay problemas. Sí, con eso. Esa era una de mis preocupaciones. Existe documentación al respecto donde el municipio de Manta en su momento ya hizo la declaratoria de utilidad pública. Tengo entendido que hay un litigio con respecto al justo precio a recibir por los terrenos, pero eso ya es otro tema aparte. Entonces ya ahorita los terrenos están expropiados. Lamentablemente ese es un problema heredado de gobiernos anteriores. Nos toca solucionar, pero no hay inconvenientes al momento de construir. Hubo un tiempo en el que incluso esa zona de la entrada del puente estaba cercada y tenía su delimitación. Entonces, eso era más competencia del municipio en todo caso. En su momento sí, en el 2019 más o menos. Ahí fue cuando se hicieron los trámites administrativos para las expropiaciones. Sin embargo, en este momento tengo entendido que ya están expropiados los terrenos. Ahora, también parte del puente, el tema, o sea, más allá hablando del puente, también lo que conlleva al entorno, ¿no? El tema de las cunetas, todo eso también va parte del proyecto. Esa es una de las particularidades, porque cuando se estaba ejecutando la obra se hicieron varios rediseños. Esos rediseños implicaba que algo tenía en los planos, se vio en sitio que no era necesario y se cambió por otra cosa. Por ejemplo, referente a temas hidráulicos. Ahí estaban consideradas ciertas alcantarillas, no se hicieron porque se hizo un ducto cajón, porque se evidenció que la sección hidráulica era muy pequeña. Entonces, ahí, por ejemplo, para el tema del drenaje del paso a desnivel, se requieren tuberías que descarguen alguna parte. Eso también se está evaluando. Esperamos la próxima semana tener la visita del especialista hidráulico para que evalúe todos estos temas. Y lo otro, el desasolve del río Manta. Está con mucha sedimentación y es importante el desasolve. En el puente pequeño, los ductos cajones de la Avenida de la Cultura, y estamos evaluando si incluimos también el otro ducto cajón de la E15 que está más adelante. Entonces, este proyecto amerita una intervención integral. No podemos hacer cualquier cosa que lamentablemente no podría ser técnicamente viable a futuro. Ojalá que se logre. Sí, incluso tengo los planos hasta ahora, si quieres se los puedo pasar. Sí, claro que sí. ¿Cómo es que va a quedar el cuarto puente? Me encantaría esa información. O sea, y también hay que tener en cuenta de que prácticamente toda la vía Manta-Coliza por tramos está sin terminar. O sea, más adelante, por ejemplo, la zona que va para Cotolengo, toda esa zona aún tiene jerseys que están mal colocados, incluso, o sea, todo esto es un proyecto más a fondo, ¿no? Más del puente es una vía que aún no se ha terminado del todo por el tema que sabemos que estuvo intervenida por el tema de la Contraloría y todo. Así es. Incluso ahí estaba planificado inicialmente un paso a desnivel entre la entrada a Ubirríos y la vía circunvalación. Sin embargo, ahora hay que replantear todo aquello, porque estamos hablando del 2014. Los estudios de intervención en el 2016-17, el paso a desnivel que se iba a hacer en la tejedora
quedó descartado en su momento. Entonces son varios aspectos que hay que analizar a mediano o largo plazo para ver cuál es la solución más adecuada. Pero nosotros no es que no hemos hecho nada. Por ejemplo, cerca de la réplica del Manta ocurrió un socavón, que si no hubiéramos hecho nada, lamentablemente nos hubiéramos quedado sin vía. Se solucionó en conjunto con el municipio de Manta. Vemos de que ustedes, especialmente ingeniero, yo he tenido la oportunidad de conversar en reiteradas ocasiones con usted, siempre existe eso de que tienen que corregir cosas, de que hay obras que se han quedado abandonadas como esta, que tiene más de 10 años, y tienen que llegar a corregir, y eso es pérdida financiera para el Estado ecuatoriano. Es importante destacar que están trabajando con responsabilidad y que a futuro no vamos a tener este tipo de situaciones. Sí, o sea, un ejemplo clarísimo es el aeropuerto de Manta. 2 inauguraciones, nunca estuvo terminado. Recién en noviembre del 2024, en este gobierno del presidente Noboa, se suscribió la recepción definitiva del aeropuerto y del macro contrato. Después de solucionar problemas de las bandas transportadoras, filtros de aire, baños, problemas de cajas de registro, problemas de las losas de la pista, varios problemas heredados. Entonces, más que quejarnos, lo que hicimos fue solucionarlo simplemente. Después, el 10 de enero del 2025, se suscribió el acto de obra pública donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le entrega a la Dirección General de Aviación Civil las obras que se hicieron en su momento, que empezaron en el año 2017. Y nosotros no hemos hecho ninguna inauguración en el aeropuerto. Ya imaginen una tercera inauguración, ¿ya para qué? Si ya lo inauguraron 2 veces sin estar inaugurado. ¿Está trabajando? Sí. O sea, eso también es un problema, porque me imagino que por el apuro de querer figurar en la foto de inauguración del aeropuerto, no se terminaron haciendo cosas importantes que a la larga terminan teniendo problemas. Sí, uno de los problemas principales que generó todo este malestar en el aeropuerto fue un acta de obra pública que se suscribió en noviembre del 2022, donde el acta decía en términos simples, la DAC utiliza el aeropuerto, MTOP se hace cargo del mantenimiento. ¿Quién es la persona que administra totalmente el aeropuerto? La Dirección General de Aviación Civil. ¿Y ustedes? Nosotros como MTOP solo teníamos responsabilidad hasta el acta de entrega pública, pero eso no significa que nosotros no estemos pendientes de lo que pasa en el aeropuerto. Un ejemplo claro es la pista de aterrizaje. Se estuvo limpiando en varios tramos por el tema de las bandadas de pájaros, y ahí evidencia aquello es que ya Avianca retomó los vuelos. La preocupación estaba porque sale la aerolínea diciendo de que iba a suspender sus vuelos, de que hay afectaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre hablo de lo que de la perspectiva de la ciudadanía, porque ¿qué es lo que se entiende? De que el aeropuerto de Manta no está funcionando, que está en mal estado, de que las bandas no sirven, de que hasta cosas que son nimiedades para algo tan importante que tiene la provincia. Sí, o sea, nosotros reconocemos que existieron problemas, fueron solucionados. Los de las bandas transportadoras, se le dijo al contratista, nosotros vamos a suscribir la recepción definitiva siempre y cuando las bandas estén arregladas, porque un aeropuerto como el de Manabí, más que de Manta, no puede tener las bandas transportadoras dañadas. Producto de ellos se arreglaron. Lo de la pista es algo que realmente surgió hace poco. Tuvimos que sacar bastante maleza, ubicarla en cierta zona en particular, con tal de que ya no hayan problemas con las bandadas de pájaros. Ahora, lo que conlleva también, como ustedes, como método, cuando una vez la aviación civil conlleve también la administración del aeropuerto, igualmente ustedes como autoridad y como departamento llevará su tiempo también como fiscalización con cualquier detalle que se presente dentro del aeropuerto, ingeniero. Así es, totalmente de acuerdo. Nosotros, a pesar de que ya no tenemos responsabilidad directa en el aeropuerto, siempre estamos pendientes, como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de lo que pase y de lo que se necesite, a pesar de que ya no es responsabilidad directa. Y es importante mencionar también que el aeropuerto está considerado también en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, y que próximamente va a estar en manos del MTOP, porque dicha secretaría se va a eliminar, y están las 3 vías, el aeropuerto y el puerto de Manta. Entonces, de los 5 proyectos, los que tienen más avance hasta la fecha, es la vía Montecristi y La Cadena y la Manta Quedó. El aeropuerto no tuvo los avances esperados porque no se había recibido. La recepción que nosotros hicimos en noviembre tenía que haberse hecho en el 2023, en el gobierno anterior.
Ingeniero, quiero agradecerle su participación y su presencia aquí en Radiovisión. Por favor, ya no se pierda. Mire que nos hemos tomado casi una hora de entrevista porque hemos tocado un tema, otro tema, aquí, acá, porque son muchas cosas que han pasado, hay muchas cosas. Entiendo que tienen un cronograma de trabajo y que tienen varios frentes abiertos donde están realizando obras, pero hay que comunicarle a la gente, Sí, así que por así favor es. sienta esta radio su casa. Sí, no se preocupe, ya Mercado Calceta la semana pasada se adjudicó, esperamos la próxima semana firmar el contrato. Estamos trabajando también en la fiscalización, lo mismo Plaza Memorial San Gregorio. Plantas desalinizadoras de manta también sigue avanzando, hay ciertos temas administrativos que estamos ahí continuando. También quiero mencionar cierta primicia respecto al puerto de Manta. Hay un proyecto de reconstrucción también, un edificio de APM que tuvo daños del terremoto y que actualmente está en revisión. En el muelle de cabotaje. Pero sí, es un edificio, así es. Entonces, esto evidencia el compromiso del presidente Daniel Noboa con la provincia de Manabí. Y yo como Zonal 4, Manabí, Santo Domingo. Allá en Santo Domingo estamos interviniendo la vía Las Mercedes, ya vamos a contratar la consultoría para los estudios definitivos. Aquí en Manabí, la vía Montecristi de la Cadena, vamos a realizar un bacheo, también la Choropotovía y Santana Posaonda. Estamos actualmente con un alquiler de maquinaria, el tercero en la provincia, interviniendo ciertos puntos críticos. Un ejemplo claro es de la vía Jipiajapa a Puerto Cayo, años que no se hacía. Entonces, son varios temas importantes que se vienen para la provincia de Manabí que se han ejecutado. Siempre de manera responsable y con planificación, pero desde el punto de vista técnico. Nosotros no podemos dar declaraciones irresponsables y decir que con $18,000 se soluciona un problema, si no tenemos por lo menos un estudio que nos diga con cuánto se soluciona y qué es lo que se va a hacer. No podemos hablar del comportamiento de puentes sin antes haber estudiado y sin antes conocer, o de los temas de reconstrucción, de cómo empezaron, si ni siquiera hemos leído el informe técnico de necesidades, de dónde partió esto, que ni siquiera fue con nosotros, fue con los que estuvieron en el 2018. Entonces, el presidente Daniel Noboa sí ha priorizado la provincia de Manabí, varias obras. Me olvidaba la vía de Puerto López a Manta. Actualmente es la vía que está en mejor, así es la vía que está en mejor estado de Manabí. 20 millones de dólares, en otros tiempos hubiera costado 100 o 200. 20 millones de dólares de intervención basada en estudios. Se protegió con piedras joyeras en el sector de Las Piñas, La Resbalosa y Santa Rosa. Esto ayudó bastante a los comerciantes en aquella zona. Si usted les pregunta, ellos dicen que nunca antes habían tenido tanta afluencia en el feriado como la tuvieron en el feriado de Carnaval, en el de Año Nuevo. Entonces, esto ayuda a reactivar la economía. Se va a construir el puente de Las Tunas. Son 140 kilómetros de intervención desde Puerto López hasta el cuarto puente. Nosotros, por nuestra parte, seguimos trabajando en el estudio del cuarto puente. Entonces, son varias gestiones importantes que ha hecho el presidente de la provincia de Manabí. A las personas que dicen que la vialidad de Manabí está destrozada, que vean la vía de Puerto López a Manta, la Manta Rocafuerte. Aparte de eso, hay vías que sí vamos a intervenir, que existe una planificación. No vamos a hacer planes relámpagos basados en estudios. Todo de manera planificada. Entonces, como les digo, el compromiso del presidente Daniel Noboa con la provincia existe y con resultados. No solamente estudios, sino también ejecuciones. Entonces sí existe una planificación adecuada. Hoy en día recibiendo también a la gente de la sierra, mi querido ingeniero, que están de vacaciones. Vamos a decir, el día de ayer llegaron familia mía de Quito, fueron a Guayaquil y se vinieron por toda la ruta del Espóndilos, felices de la vida. Sí, es la mejor vía y esperamos que ya este mes se coloque la señalización horizontal que falta, las líneas blancas, tachas reflectivas, se cambia la señalización vertical. Ayer estuve hablando con los encargados de esa obra y me dijeron que este mes probablemente ya culminan por completo. Ingeniero, muchísimas gracias. La invitación abierta siempre para que usted esté y nos acompañe aquí. 8 de la mañana con 24 minutos escuchábamos y manteníamos este